me gustaría hacerte una pregunta antes de iniciar nuestro programa de hoy. Y quiero que me respondas, para ti, ¿qué es mejor, liderar o gestionar? Bueno, yo creo que en realidad son cosas distintas y creo que deberían ser complementarias. Liderar no tiene por qué ser un manager quien lidera. O sea, al final liderar puede liderar cualquiera, puede liderar un compañero, puede liderar cualquier persona. Al final liderar es ejercer, ¿no? Cierta influencia sobre otras personas, ¿no? Y la parte de gestión sí que está más asociada, ¿no? A este cargo, ¿no? A esta posición de manager de responsabilidad, ¿no? Que sí que tiene, pues bueno, que gestionar unos recursos, unas personas y tiene que conseguir unos objetivos. Y a mi modo de ver, un buen líder, un buen manager, un manager que lidere, tiene que saber coordinar muy bien ambas. Porque al final, una sin la otra siempre cojea, ¿vale? En una empresa es muy importante la gestión, porque si no, difícilmente se consiga dar el servicio o vender los productos o conseguir el beneficio que al final sustenta todo. Y la parte de liderazgo también es muy relevante, ¿no? Si puede aunarla, porque esto es lo que también te da esa sostenibilidad en cuanto a personas, en cuanto a equipo, y también le da ese plus, ¿no? Bueno, que todo el mundo esté alineado, esté a lo que tiene que estar y encima, si se puede, que esté feliz. Que eso ya es la bomba, ¿no? Eso es lo que todos queremos. Bueno, qué bien, Alex. Quédense porque hoy vamos a hablar de liderazgo y de gestión en las pymes, en las empresas. Hoy vamos a hablar con Alex Cuevas Ferrer. Bueno, ya conocen su entonación, su vocalización y saben que no es colombiano, es español, de Barcelona, fanático del Barca. Así es, sí. Bueno, vamos a hablar ahorita con él. Nos vas a contar, Alex, cómo empezaste, cómo has tenido toda esta experiencia, cómo ha sido todo ese proceso para llegar a donde estás ahora en este momento. Pues mira, yo antes de lanzarme, ¿no? a esta aventura, llevaba pues como 13 años en una empresa que se dedicaba básicamente a externalizar servicios para grandes multinacionales, ¿vale? Servicios en el sentido de equipos, de fuerzas de venta, de formadores, de gestores de punto de venta, todo relacionado con el cliente final. Y ahí es donde empecé, ¿no? Por casualidad también, te lo digo, porque al final entré un poco de rebote y empecé pues a gestionar pequeños proyectos. Cada vez fui gestionando equipos más grandes hasta que, pues bueno, he llegado a llevar, pues directa o indirectamente, pues casi 100 personas más o menos a la vez. Con lo cual, pues bueno, quieras o no, al final el día a día y la calle, ¿no? Y el vivir muchas situaciones, el meter mucho la pata, porque eso es algo que todo el mundo, ¿no? Pues esconde, pero al final es lo que te permite aprender. Porque aprender de los otros está muy bien, pero la triste realidad es que no hay nada como aprender de uno mismo y de los errores, ¿no? De esos que te marcan y que se te quedan grabados. Eso es lo que realmente te curte. Sí, muchos pensamos que no nos atrevemos a hacer nada porque no nos queremos equivocar. Y ese es un obstáculo que nosotros nos ponemos siempre, porque qué tal que me equivoque, qué tal que la gente se burle de mí, qué tal que esto. Entonces, eso es algo, un problema mental que tenemos nosotros. Correcto. O sea, ¿cómo has podido superar eso? Bueno, no es sencillo, ¿eh? Y yo creo que superar, quien diga que lo ha superado, que me cuente cómo, porque es complejo. Yo creo que al final no es un tema tanto de superar, sino al final de ser valiente, ¿no? Hay la definición esa de valentía, ¿no? Que dice que ser valiente no es no tener miedo, sino hacerlo a pesar de tener miedo, ¿no? Si no tienes miedo, eres un inconsciente, eso es otra cosa. ¿Vale? El tener miedo, vencer ese miedo y atreverse, eso es ser valiente, ¿no? Entonces yo creo que entronca más con el punto este de valentía y de, bueno, de al final pensar e intentar racionalizar un poco que al final, pues eso, el fracaso no es nada de lo que avergonzarse, sino que al final es un aprendizaje. Todo el mundo se equivoca,
algunos más, otros menos. Normalmente quien más se equivoca es quien más lo intenta, eso también. O sea que quien más se equivoca también, para mí, tiene como un doble valor, ¿no? Porque es quien más persevera, quien más lo intenta. Y luego cuando también muchas veces romantizamos, ¿no? Pues grandes personas, grandes emprendedores, grandes personajes, ¿no? Que han tenido como éxitos muy sonados y cuando empiezas a rascar un poco, luego ves que realmente han tenido infinitamente más fracasos que éxitos. Pero justamente esto, ¿no? El tema de perseverar es lo que les ha llevado al final a tener esos éxitos. También te digo, todo esto sin llevarnos tampoco al extremo, porque al final no se trata de perseverar o de intentarlo a lo loco, sino también hay que tener un poco de cabeza, hay que tener, bueno, hay que tener los pies en el suelo, pero no hay que tener miedo. O hay que tener miedo, pero atreverse igualmente. Yo creo que esa es No, pero la... tú con 43 años que tienes, Sí. esa experiencia que has tenido, eh, ¿cómo la iniciaste? O sea, tú estudiaste, ¿qué profesión tienes? Yo, mis estudios son de publicidad y relaciones públicas. O sea, imagínate, yo cuando terminé mis estudios, ¿no? Y tuve que decidir carrera, eh, estaba entre publicidad y psicología, ¿vale? Era como lo que me atraía un poco más, porque algo que sí que es verdad que yo de siempre me ha atraído, ¿no? Y me ha gustado, es el tema de las personas, del comportamiento humano, de cómo funcionamos, ¿no? Es algo que siempre me ha fascinado. Y estaba un poco entre estas dos cosas de la vida. Nunca he sido mal estudiante, pero tampoco he sido brillante, ¿no? Estaba ahí en el pelotón. Y la nota de corte de publicidad pues era demasiado alta y no llegué a entrar. Entonces yo ya estaba como para irme a hacer psicología y en esas que, bueno, mis padres, soy hijo único también, esto yo entiendo que ayuda un poco, ¿no? Pudieron hacer el esfuerzo y me pagaron pues una universidad privada donde poder ir a cursar estos estudios de publicidad. Y de ahí yo ya iba como para publicista, pero viendo un poco, ¿no? Los años estos de carrera y tal, ostras, realmente no me terminaba de ver, ¿no? En la parte más creativa, ¿no? Lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? De estar todo el día pensando ideas y teniendo esas, ¿no? Esos frases brillantes y tal, no me veía yo ahí. Y como te decía, siempre me han llamado el tema de las personas. Pues bueno, de rebote entré en una empresa, estuve haciendo un poco la parte de marketing, hice también de comercial y de ahí, cuando ya terminé esta experiencia, dije, bueno, pues voy a buscar otra cosa y entré en esta empresa, en Primer Impacto, y entré como ejecutivo de cuentas, ¿vale? Yo ejecutivo de cuentas pensaba que era la parte comercial. Y al final, como las nomenclaturas no cambian un poco de empresa a empresa, ahí era más la parte más ejecutora, ¿no? La parte más que llevaba el proyecto, que llevaba el equipo, con lo cual, pues me encontré cómodo rápidamente, ¿no? Porque enseguida me vi, pues eso, gestionando personas, gestionando equipos. Sí que es verdad que con toda mi inexperiencia, porque al final en esa época, pues bueno, tenía pues mis 20 y muchos 30 y bueno, todavía aunque ya era mayor, vives solo y tal, pero queda mucha calle y mucha vida por andar. Entonces, bueno, ahí es donde empecé, ¿no? A gestionar personas y a darme mis primeros golpes, ¿no? Con la realidad y con cómo funcionábamos realmente y con cómo podíamos accionar, ¿no? Estas palancas y lo que decíamos al principio, ¿no? La diferencia entre gestionar, que es un poco lo que te pide la empresa de saque o lo que tú crees que te pide, y la parte de liderar, que es lo que necesita realmente un equipo para funcionar y para funcionar bien. Cuando yo estuve estudiando contaduría, yo soy abogado, yo estudié Muy bien. Derecho Sí, aquí en Colombia, pero antes de eso estuve estudiando contaduría pública, que tiene que ser, bueno, no sé si conozcan, ser contador aquí es lo mismo que allá en España, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces, en una clase de administración de empresas, me enseñaron, bueno, tú para construir una empresa tienes tres pasos, A, B, C. Y resulta que cuando yo tuve mi primera pequeña empresa,
me senté con mi socio y quedamos. Bueno, el profesor me dijo que tenía que cumplir con estos 3 pasos, A, B, C. Pero una cosa es lo que me estaba diciendo en la teoría el profesor y otra cosa es la realidad. Correcto. ¿Qué consejo nos da a los emprendedores o a los nuevos empresarios o a los viejos empresarios que tienen sus empresas que llegan, pintaron el local, llenaron el local de artículos y productos diferentes y después se sientan a esperar a que la gente le llegue a comprar? ¿Qué consejo? Sí, y si no le llegan a comprar, entonces a los 2 o 3 meses tienen que cerrar porque no, los costos y los gastos, en fin. Sí, sí. A ver, consejos creo que no se deben dar, a no ser que sean solicitados. Eso es lo primero. O sea, cada uno tiene su camino y tiene su manera. Yo lo que sí que creo que al final, tanto el tema de vender como el tema de gestionar personas va mucho, pues eso, con la parte más humana, ¿no? Más intrínseca. Entonces, algo que sí que recomiendo y creo que aplica para todo es pensar en el otro. ¿Vale? No pensar en uno mismo, no medirse desde uno mismo, sino intentar medir al otro. Hay la empatía, ¿no? Que es una palabra que ahora mismo está como muy, bueno, ahora mismo, hace ya años, ¿no? Que está como muy de moda, todo el mundo es muy empático, trabaja en equipo, es muy proactivo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, la empatía normalmente, yo cuando pregunto a la gente o cuando entrevistaba a alguien para entrar al equipo, le preguntaba qué era empatía, ¿no? Y mucha gente me respondía que la empatía no es ponerse en la piel del otro. Bueno, yo creo que no. Yo creo que eso es ponerse en la piel del otro, pero no es ser empático. Ser empático, yo para mí, es entender que el otro tiene otra realidad, tiene otra mochila y que ante las mismas circunstancias puede reaccionar distinto a nosotros. ¿Sí? Es muy diferente una cosa de la otra. No es decir, oye, yo en tu lugar haría esto y no entiendo que tú hagas algo diferente, sino es decir, pues yo en tu lugar haría esto, pero entiendo que tú hagas esto otro, porque al final eres distinto. ¿Vale? Entonces, ahí es muy importante preguntar, observar, ensayo y error, ¿no? Es como un poco un partido de tenis, ¿no? Dar, devolver, ¿sí? Entonces hay que ir probando. De hecho, mucha de la parte, ¿no? de la ideología o la terminología, ¿no? del Lean Startup es un poco esto, ¿no? Es salir rápido al mercado, ir iterando, ¿no? Ir probando cosas e ir cogiendo ese feedback. Y yo creo que eso es esencial, tanto a nivel de arrancar una empresa, un negocio, como a nivel de gestionar un equipo. O sea, este feedback, lo que decíamos antes, ¿no? Tener miedo, porque tienes miedo a fallar, pero bueno, oye, lanzarte, atreverte y ya iremos mejorando, ya iremos iterando. Para ti, ¿cuál es el peor error que puede cometer un emprendedor o empresario? Yo creo que justamente esto, ¿no? No atreverse a hacer algo. O sea, yo creo que hay que atreverse, eso sí, lo que decíamos antes, con cabeza, porque al final, ¿no? Muchas veces también mucha gente fracasa, ¿no? Porque al final, pues bueno, se meten en embolados, ¿no? Que le superan, ¿no? Empiezan a comprar producto, a ponerse en un local, etcétera, etcétera, y todavía no tienen validado, ¿no? El negocio, no tienen validado nada. Entonces, bueno, ahí también es muy fácil morir antes de nacer, ¿no? Pero intentarlo de la manera más fácil, más barata posible, pero intentarlo. Tú, tú apareces en tu perfil de LinkedIn, porque no, ¿Sí? en LinkedIn, que apareces como consultor y mentor. O sea, Correcto. ¿cómo es esa labor que tú haces desde ese perfil para liderar o ayudar a gestionar un proyecto? Mira, yo realmente, o sea, donde yo entro es cuando el negocio ya dijéramos está un poco más consolidado.
¿vale? Yo realmente donde puedo aportar es a empresas que ya tienen, pues bueno, esto, 10, 15, 20, 30, 40 trabajadores, ¿no? Han conseguido pasar esta fase, ¿no? Este desafío que es lanzarse a ese océano, nadar, empezar a tener cierto éxito, empezar a tener que contratar gente y ya pasas, ¿no? De ser esa empresa pequeñita, ¿no? Donde estáis 3 o 4 en un despachito ahí juntos y luego os vais a tomar unas cervezas, a ya ser, pues bueno, bastante gente, ya quizá pues no todos coincidís, etcétera. Y ahí es donde a veces empiezan a surgir, ¿no? Estos primeros roces, estas primeras, bueno, no te diré que falta de liderazgo, porque a lo mejor no es falta de liderazgo, pero sí es falta de sistema, ¿no? Al final, cuando ya empiezas a ser un cierto número de gente, necesitas tener un sistema que te soporte, ¿vale? Porque sí, en los días buenos todo el mundo es muy bueno, ¿no? Pero cuando llegan las tormentas, al final no eres tan bueno como lo es tu sistema, como es ¿no? la balda más floja de la cadena, ¿no? Es la que soporta todo el peso y es la que se rompe. Pues ahí es donde yo empiezo a ayudar, ¿no? En esta parte de ver cómo dar esas herramientas para que todo fluya mejor y para que no pierda tiempo y energía, ¿no? Ese empresario en estar gestionando estas urgencias y estas emergencias del día a día que supone gestionar gente, porque al final cada persona somos un potencial problema con patas. Y esto es así, porque todos tenemos algo, todos tenemos aspiraciones, todos tenemos ambiciones, todos tenemos en ciertos momentos necesidades que hay que cubrir y si esto no está bien gestionado, pues imagínate. Sí, hay un problema que a veces nosotros tenemos, es que estamos creciendo hacia los lados, pero no crecemos hacia arriba, o sea, nos quedamos como pequeños, somos como enanos. Correcto. Pero hay un problema ahí, o sea, ¿cómo se podría resolver ese pequeño detalle de que no crecemos hacia arriba, sino hacia los lados? Bueno, yo creo que es bastante obvio y sencillo, ¿no? O simple a nivel de decirlo, pero no es tan sencillo a la hora de ponerlo en práctica y al final es delegar. O sea, delegar es la clave. O sea, llega un momento, o sea, claro, cuando tú empiezas un negocio, tú estás ahí, pues que pareces pues el hombre orquesta, ¿no? Con los platillos, con el acordeón, con tal, y estás haciéndolo todo. Y de repente tienes que ir soltando cosas. Pero vas soltando cosas, pero lo tienes cerca y le vas echando un ojo y vas viendo. Y se va haciendo todo tal y como tú quieres o crees que se debe hacer. Pero llega un momento en que esto ya te faltan manos. Ya es como el Buda ese, ¿no? Que ya tienes tantas manos que ya no sabes ni qué estás haciendo. Con lo cual, ahí es donde hay que delegar. Y delegar parece fácil, pero tiene más miga. Porque al final, mucha gente lo que hace no es delegar, sino que dimite, ¿no? Mucha gente lo que hace es dimitir de las tareas. Es, oye, mira, Guillo, que tengo que hacer las facturas y la contabilidad y tal, oye, te encargas tú, ¿vale? Perfecto. Y te encargas tú lo haces y luego lo peor de todo es que como no lo vas a hacer como yo quiero, el día que yo mire, te diré, oye, Guillo, ¿y esto? ¿Cómo que no está hecho así? ¿Cómo que tal? Si esto tiene que estar, ya, pero es que no me has dicho nada, no me has dicho ni cómo lo quieres, ni cuándo lo quieres, ni de qué manera. Entonces, tiene más miga, pero la clave básicamente es esa, es delegar, es soltar, es perder el control, no es confiar al final en la gente. Es confiar en la gente. Correcto, correcto, Sí, pero no es confiar ciegamente, es confiar en la dando las capacidad de esa herramientas y persona, dando... Exacto. porque es que a veces, bueno, eso se mete, estamos metiéndonos en un embrollo en donde a veces nos metemos con esos jefes tóxicos que son problemáticos, que nunca ven lo bueno del trabajador. Y entonces, ¿cómo se puede conjugar todas esas situaciones con ese tipo de líderes que no lideran? A ver, como trabajador es complejo, o sea, no te voy a mentir. Yo, sinceramente, mi mejor consejo, ¿no? Aunque te decía que no me gusta darlos, pero mi mejor consejo es que cuando te encuentres en esta situación, si no estás a gusto, oye,
hay más empresas y si puedes, cambia, ¿vale? Porque esto es difícil. Normalmente las cosas tampoco suelen suceder por azar, ¿vale? Cuando nos encontramos con este tipo de líderes, normalmente, si es algo sostenido en el tiempo, si es unos meses o incluso un año, oye, pues puede ser, ¿no? Que a alguien se le escape y tal. Pero normalmente cuando ya es algo que es más sostenido en el tiempo, ya forma parte de la cultura de la empresa. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar esa cultura de la empresa. Y para cambiar esa cultura de la empresa, quien es responsable de la empresa tiene que tener esa voluntad. Si no, Sí, 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 no, indudablemente que sí. no puedes hacer nada, no puedes obligar a nadie. Sí. Tú afirmas que puedes poner en orden una empresa en 6 meses. ¿Cómo lo Bueno, garantiza? en 6 meses no, en 6 semanas, pero bueno, ojo. 6 semanas, sí, sí, perdón. Correcto, correcto. Pero al final no es en plan en orden la empresa, en plan contabilidad, tal, no sé qué, sino la parte de gestión de equipo. Y al final es muy sencillo, es lo que te digo. Es tener esa voluntad, dejarse guiar y tener muy claro el sistema, ¿no? Empezar a delegar de manera ordenada, empezar a tener reports tanto de abajo arriba como de arriba abajo de manera sistemática, con lo cual la información tiene que fluir muy bien y no tiene que fluir toda la información, porque al final también un exceso de información termina en, bueno, lo que pasa muchas veces, ¿no? En reunionitis y nos pasamos el 80% de la jornada conectados a una pantalla, teniendo reuniones en las cuales pues seguramente ni participamos y estamos haciendo otra cosa. Entonces, todo este flujo de información, todo este flujo de tareas, ¿no? Y de reportes tiene que estar muy bien organizado para que todo esto empiece a fluir. Porque te digo una cosa, cuando hay claridad, cuando la gente está realmente alineada, todo fluye de una manera extraordinaria. O sea, parece casi magia, ¿vale? Pero es eso, o sea, las mismas personas teniendo claridad o no teniendo claridad, sabiendo qué es lo que tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer, qué se espera de ellos y teniendo muy claro hacia dónde va la empresa, esto te alinea la empresa en nada, en 0, o sea, es como, ya te digo, es casi magia, casi brujería. Eso es como tener el equipo, tener un equipo y tener un jefe que ya tenga una cultura para gestionar, para liderar, porque ya dejó atrás esa terquedad o esos complejos que a veces uno tiene como jefe en que yo no puedo perder el liderazgo, no puedo perder la autoridad, entonces tengo que estar controlándolo todo, o tengo que, para que me obedezcan, tengo que gritar, en fin, o quiero echar a alguien, pero entonces tengo que incomodarlo para que él se vaya solo, en fin. Organizar esa empresa significa que ese dueño de empresa y esos trabajadores deben tomar conciencia todos de que debemos avanzar bajo un plan. Correcto, es que es así, o sea, todo empieza por eso, por la voluntad de querer ese cambio. Si eso no sucede, varita mágica no tenemos y tampoco vamos a cambiar la casa de otro. Pero cuando existe esa voluntad, y ahí déjame que matice, o sea, sí que es verdad que si todo el mundo está alineado es fantástico, pero quien realmente tiene que estar alineado es el responsable, es el dueño, Claro. porque de él emana el resto. ¿Sí? Si el dueño está alineado con esto y esto empieza a bajar y hay algún trabajador que no está cómodo con eso, rápidamente es tan evidente que al final ya se termina haciendo los ajustes de manera natural. Y relacionado a lo que comentabas, ¿no? De decir, oye, pues es que has dicho varias cosas que son súper interesantes, ¿no? El tema de la autoridad, ¿no? De tener que gritar, de tener que imponerse. Esto no es autoridad, esto es miedo. Uh-huh. O sea, al final esto es gestionar a través del miedo, no es liderar. ¿Sí? Un buen líder, al final, no tiene que tener miedo a decir, oye, pues no lo sé. No lo sé, pero oye, tranquilo, que estamos juntos en esto y yo me pongo delante y lo vamos a descubrir y vamos a llegar. Pero no lo sé. A veces un líder no está en el día a día. Las mejores decisiones no las toma él, las toma su equipo, las toma la gente que está en el terreno.
Para eso, esas personas tienen que tener la confianza y tienen que sentirse lo suficientemente empoderadas como para ser capaces de alzar su voz, ¿no? Y de decir, oye, yo creo esto. O el líder preguntarles. Sí, o sea, esto al final es un tete a tete. O cuando alguien, por ejemplo, dices, ostras, tengo que echar a alguien. Bueno, ¿por qué tienes que echar a alguien? Porque al final, echar a alguien, normalmente siempre hay un motivo. Y ese motivo, lo normal, es que sea un motivo de rendimiento. Si tú tienes claros los objetivos, si los mides, si esa persona también los tiene claros, ostras, llega un momento en que la solución es tan natural y es tan obvia, ¿no? Cuando tú ya llevas en una empresa un año que no llegas a objetivos, todos sus compañeros llegan a objetivos y tú no llegas, el día que te dicen, oye, tenemos que hablar, es obvio, ¿vale? Y no solo eso, sino que antes de eso, lo bueno es que intentemos reconducir esta situación, porque es lo que te decía, cada persona es una situación en sí misma. Y yo a lo mejor ese año, pues resulta que, oye, pues mi mujer ha estado enferma y he tenido que estar con mis hijos y tal, y tengo la cabeza, ¿sabes? A lo mejor hay alguna causa, o por lo que sea, no sé, me llevo mal con algún compañero y tal, y entonces la información no circula. O sea, tengo que ver, intentar ver qué hay detrás de esos malos resultados, de esa mala performance de ese trabajador. Y si esto al final se concluye entre todos que, oye, pues no es reconducible, pues la solución es obvia. Es obvia, natural y de hecho no suele ser traumática. Es de hecho un alivio para el propio trabajador, porque el propio trabajador, cuando está en esa situación, sufre. Hay ciertos momentos de oscuridad. A ti tú que le tienes miedo a la oscuridad. Sí. Sí. A veces mucho, eso como estamos en un túnel oscuro y uno camina y son situaciones como la que estábamos hablando ahorita, en que no sabemos qué hacer, qué es lo mejor. O sea, ya sabemos que todos le podemos tener miedo a la oscuridad. O sea, yo soy claustrofóbico. O sea, yo no me veo en un sitio cerrado por mucho tiempo. Me gusta la amplitud. Y si está oscuro, mucho peor. Entonces, ¿cómo aconsejas tú manejar esos temas oscuros y esas situaciones confusas que siempre tenemos en la gestión? Pues lo que te decía antes, Guillo, o sea, con transparencia y con coherencia. O sea, yo creo que con estas dos cosas se puede ir a cualquier lado. Lo que te decía, si alguien o un líder, ¿no? Oye, pues no sé, o estamos en un momento de incertidumbre y no sé cómo va a acabar esto, que lo digan, ¿sí? No pasa nada. No pasa nada mientras no lo diga chillando y corriendo por la habitación, ¿sabes? En plan, es que no lo sé, ¿sabes? Y, hombre, entonces quizá no, pero es normal, es natural. De hecho, lo raro es que alguien sea perfecto y, pues eso, no tenga Claro, miedos, no tenga dudas, no tenga... A todos nos pasa. ese tipo de personas no existe. Claro, y no solo no existen, sino que desconfiamos de ellas. Ajá. Sí, es verdad. En un momento a lo mejor, ¿no? Podemos sentirnos como más tentados, ¿no? A estar al lado de estas personas porque nos transmiten esa seguridad que a lo mejor en ese momento nosotros no tenemos, ¿no? Y dices, ostras, pues está bien. Pero a medio largo plazo, yo no confío en ese tipo de personas. Y toda la gente que conozco termina no confiando en este tipo de personas, porque al final, eso que te decía, ¿no? La coherencia se termina destapando. En algún momento terminas viendo, pues eso, que, oye, pues no tenía ni idea, qué tal. Y esto no quiere decir no transmitir ilusión, no transmitir optimismo. Tú puedes decir, oye, estamos en un momento oscuro, no sé cómo va a terminar, pero tengo fe en nosotros, creo que entre todos lo vamos a sacar, vamos a ponernos y vamos a trabajar. Y yo el primero. Puedes transmitir este mensaje. Vamos a tocar un tema ahorita que tiene que ver con la comunicación, o sea, la comunicación interna Sí. y la comunicación externa, hacia afuera, hacia los clientes. ¿Sabes? Pues que yo en mi perfil, yo soy copywriter y escribo. Y tengo una clase muy interesante de cómo escribir algunos textos persuasivos, entre otras cosas.
me gustó mucho la forma como escribes. O sea, yo te digo, bueno, ¿y dónde aprendiste a escribir tan bien? Me gustó muchísimo, porque eso no es fácil. O sea, yo que me considero un excelente escritor, tuve una dificultad para escribir textos para las redes sociales, para comunicar, para el marketing, tú que manejas también el marketing. Entonces, ¿cómo ves tú o sea, qué importancia le das tú a esas comunicaciones internas y esas comunicaciones externas? Bueno, yo creo que la comunicación es básica. Es básica y además es muy delicada, ¿no? Porque como tú bien sabes, o sea, hay como muchas grietas, ¿no? Muchas pequeñas fugas que puede haber en un proceso de comunicación, ¿no? Desde lo que tú quieres decir hasta lo que dices, lo que el otro entiende, lo que interpreta, ¿no? O sea, al final hay muchas maneras de que esto pues se rompa o no llegue. Con lo cual, para mí lo que es básico es ser transparente, ser auténtico, no ser humilde también, yo creo. O sea, muchas veces nos han metido en la cabeza, ¿no? De que cuanto más complejo, mejor es algo, ¿no? En la Claro. universidad, ¿no? Es Sí. como que ya empiezas con cosas muy pomposas, como con grandes, ¿no? Las leyes, ¿no? Tú que creo que has estudiado, ¿no? También. Ajá, Pues, sí. es todo como muy recargado y al final lo que se entiende mejor es el lenguaje directo, sencillo, llano, humilde, sin pretensión. Yo creo que esto es lo que al final termina conectando con la gente. Luego es verdad, hay grandes profesionales como tú, ¿no? Que al final luego le dais, ¿no? Ese toque y termina de funcionar bien. Pero para conectar, creo que es básico eso, esa sencillez. Y esto es que es muy importante porque las personas necesitamos comunicarnos, somos seres sociales. Si la comunicación no fluye y lo que yo estoy pensando no te llega a ti y no me aseguro de que te llega, ¿cómo vamos a ir a llegar al mismo sitio? Es imposible. Entonces, Si es un rompecabezas, tengo que rendir el informe, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo claro, tengo que explicar a la gente o al jefe que lo que estoy correcto, haciendo lo hice bien? O sea, de correcto, pronto sí lo hizo bien, pero no lo supo explicar. correcto. ¿Cuántas veces pasa eso, no? ¿Cuántas veces habremos visto que un buen comunicador, un ejecutor normal, estándar, pero que es buen comunicador, termina ascendiendo mejor que uno que a lo mejor es mejor ejecutor, ¿no? Y peor comunicador, se vende peor. ¿Sí? A veces esto también crea como, ¿no? Cierta sensación, ¿no? de desasosiego en ciertas personas, ¿no? Que a lo mejor pues no tienen a lo mejor esa facilidad o creen que no la tienen, porque también yo creo que hay mucho de desbloqueo mental, porque todo el mundo es capaz de hablar tranquilamente y llanamente con un amigo, con un compañero, con un familiar. Lo que pasa es que a lo mejor con un jefe la cosa cambia, ¿no? Y es como que nos empezamos a trabar y dices que es lo mismo. Sí, sí, sí. Si le pudiste escribir una carta de amor a tu novia para decir Uy, que la querías, que me gusta. Bueno, aunque ya no sé, ahora las nuevas generaciones no escriben cartas de amor. yo No, creo, yo creo, yo creo que no. Yo creo que como mucho se pondrán un par de memes y un emoji y sí, poco sí. más, ¿no? No, la verdad es que cuando hay que... O sea, no es sencillo escribir, ¿vale? Es muy fácil, ¿no? Lo más difícil para mí de escribir no es el hecho de escribir, sino es el hecho de ordenar Ujú, lo que hay aquí dentro. Yo claro. creo que esta es un poco la clave, ¿no? Y es un poco lo que ese proceso de destilación, ¿no? Es lo que cuesta un poco más, ¿no? También, no Sí, sé tú, ¿no? Como profesional del tema, pero yo creo que esto es como el whisky, ¿no? Hay que destilarlo bien, luego embotellarlo es sencillo, es abrir el grifo, meterlo en la botella y ya está. No tiene mayor misterio, pero sí, destilar eso, sí, indudablemente que hay una cierta complejidad para escribir, pero cuando ya tú manejas la técnica de, de poder persuadir a tu jefe o poder persuadir a tu cliente, ya lo haces más fluido. Con el ejercicio constantemente tienes que escribir y escribir y escribir y escribir y después llega el momento en que se va solo.
Correcto. Como cuando aprendemos a manejar bicicleta cuando estamos de niños, empezamos a caer hasta cuando vemos que estamos ya solos por ahí. Así un poquito. Bueno, ya como para terminar, ¿qué nos aconsejas? Así que, ¿qué último consejo nos das, Alex? Pues yo, para cerrar un poco y para condensar, es el tema de intentarlo, de vencer ese miedo. Yo creo que esto es básico. Intentarlo lo más sencillo posible y sobre todo ser, pues eso, coherente. Yo creo que con la coherencia se ganan todos los clientes, se ganan todos los equipos y con la humildad. Bueno, pero No, si hay una persona que está interesada en tu consultoría, en tu consejo, en tu mentoría, ¿cómo hacen para pues ubicarte? directamente desde mi web hay un par de formularios que pueden rellenar. Es respiraylidera.es o .com. Y si no, desde mi perfil de LinkedIn me escriben un mensaje directo o me piden conexión y desde ahí es Alex Cuevas Ferrer y ahí me encontrarán. Y, Respira y y lidera.com. punto. Ahí está. Bueno, pero explícame un poco de eso de respira y lidera. O sea, eso es un ejercicio, eso, porque me imagino que tiene que tener coherencia, ¿no? 100%. Al final es un poco, ¿no? Lo que en esos momentos, ¿no? de agobio necesitamos, ¿no? Es Ajá. respirar, Tomar aire. te centras y luego ya empiezas. ¿Sabes? Porque con el agobio no es buen consejero. Y te entra aire al cerebro, Total, oxígeno y empiezas a ver las ideas más claras. Me parece totalmente, interesante. Bueno, totalmente. gracias por todo, Alex. Espero que nos volvamos a ver más adelante en una nueva Seguro que sí. oportunidad con otras cosas que tengamos que contar. Seguro que sí. La verdad es que ha sido un placer y nada, un saludo también a todos los compañeros de Colombia y a los de España que también estén viendo. Qué bien. Bueno, gracias, Alex. Nos vemos en una próxima oportunidad. Venga, Chao. chao.